Bueno, hoy estamos en la clase 6, ¿tá? Y en esta clase de hoy lo que nos toca ver es el tema de dosis múltiple, ¿tá? Que la dosis múltiple, ¿no? El hecho de administrar dosis múltiples y no administrar dosis únicas como veníamos trabajando hasta ahora, surge de una necesidad clínica, ¿no? Capaz que algunos fármacos son efectivos cuando se administran de una forma única, ¿no? Se administra una única dosis y logran su cometido, pero en la mayoría de los casos, digamos, las patologías para las cuales se administran los fármacos, ¿sí? Son patologías que se prolongan en el tiempo, por más o menos tiempo. Habrá patologías crónicas y patologías que en verdad se prolongan por un tiempo breve, ¿tá? Pero esto lo que acaba determinando es que sea necesario administrar más de una dosis. ¿Por qué? Ay. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? En general, ¿no? Estos perfiles, que son perfiles que ustedes ya conocen porque son formas de administración que ya hemos trabajado hasta la clase de hoy, ¿tá? Lo que ocurre es que nosotros vemos, ¿no?, que hay un decaimiento de la concentración con el transcurso del tiempo, ¿tá? ¿Por qué? Porque la eliminación del fármaco es algo que ocurre de forma continua, ¿tá? Y entonces, si yo necesito mantener ciertas concentraciones, que son las concentraciones efectivas, a lo largo de un determinado tiempo, lo que ocurre es que necesito volver a administrar una dosis, ¿tá? Una o dos, tres o n dosis, ¿tá? ¿Por qué? Porque la eliminación ocurre de forma constante, ¿sí? Una forma que vimos hasta ahora de poder mantener la concentración a lo largo del tiempo es la perfusión intravenosa sin interrupción, ¿tá? ¿Se acuerdan de este perfil, ¿no?, en el que se administra una dosis de fármaco a velocidad constante, ¿tá? Y si yo nunca interrumpo esa administración, lo que voy a llegar es a una concentración de meseta que denominamos concentración de estado estacionario, ¿sí? Que se acuerdan que esa concentración de estado estacionario se calculaba como K0 sobre clearance, K0 la velocidad de administración, y clearance, ¿tá? Que clearance va a estar determinado por, va a ser en verdad, digamos, la sumatoria de todos los clearance, ¿no? Lo denominamos así, clearance, ¿no? Pero va a estar, por ejemplo, si yo tengo un sistema en el que la eliminación, tengo una eliminación de Michaelis-Menten más una eliminación con una cinética lineal, ¿sí? Una eliminación de primer orden, ¿tá? Ese clearance va a estar determinado por el clearance de primer orden, por la eliminación, digamos, de primer orden, más el clearance que está determinado por una cinética de Michaelis-Menten, ¿tá? Entonces, esta es una forma de arribar a una concentración, ¿no?, que se va a mantener a lo largo del tiempo siempre y cuando yo mantenga esta velocidad de administración, ¿tá? ¿Qué es lo que ocurre? Es que obviamente no es práctico, ¿no?, en la vida diaria, porque fíjense en que si, o sea, no todas las patologías mantienen al paciente, por suerte, en una condición de hospitalización, y para yo poder mantener una perfusión intravenosa, ¿sí?, necesito que el paciente esté conectado a un dispositivo que es el que suministra, ¿no?, el fármaco de forma constante, ¿tá? Entonces, por una cuestión de practicidad, no resulta la mejor alternativa la perfusión para tratamientos crónicos, ¿tá? Sí es una forma de administración que se utiliza para cosas que tal vez son un poco más puntuales, digamos, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de dosis múltiple, ¿sí?, hablamos de que un fármaco se administra de forma continuada, ¿tá?, pero esas administraciones son intermitentes, ¿tá? O sea, que yo administro una cierta dosis, ¿tá?, cada un cierto intervalo, ¿tá? La duración del tratamiento obviamente va a depender de la patología a tratar. Entonces vamos a tener enfermedades, como mencionábamos, que pueden ser crónicas, como por ejemplo puede ser, no sé, la hipertensión, la epilepsia, diabetes, ¿tá? Entonces el paciente va a estar recibiendo ese tratamiento de forma crónica, o pueden haber otras patologías que ameritan, ¿tá?, la administración del fármaco en dosis múltiple, pero por un intervalo más breve, por ejemplo una infección, en la que se administran antibióticos, que dependiendo cuál sea el antibiótico, se puede administrar, por ejemplo, por 7 días, por 10 días, ¿sí?
Entonces, en dosis múltiples, ¿no? Lo que tenemos son dosis, ¿tá? Que se administran de forma intermitente, cada un determinado intervalo, ¿tá? Y este intervalo lo denominamos intervalo posológico y lo simbolizamos con la letra griega tau, ¿sí? Tanto la dosis como el intervalo de administración es lo que va a definir el tratamiento, ¿sí? Bien, entonces vamos un poco al desarrollo, ¿no? En esta fórmula, esta ecuación, ustedes ya están súper familiarizados a esta altura, ¿tá? Porque hemos visto a lo largo del curso, ¿sí? Las funciones que describen la evolución de función del tiempo para dosis única, ¿tá? Para distintos tipos de administración y para distintos modelos, ¿tá? De una forma general, estas ecuaciones, cuando se trata de procesos cinéticos que son de primer orden, ¿tá? Se pueden escribir de esta forma, ¿no? Que es la sumatoria de los términos preexponenciales, ¿sí? Por el exponencial del negativo de la constante por el tiempo, ¿tá? ¿Qué es lo que hay que considerar? Bueno, que vieron que, o sea, hasta ahora hemos hablado, y en la clase de hoy lo vamos a mantener, ¿tá? De que tanto los términos preexponenciales como las constantes cinéticas estamos asumiendo que son constantes, ¿tá? En la clase de hoy vamos a seguir trabajando de esta forma, ¿sí? Asumiendo esto, ¿no? Términos preexponenciales constantes y constantes cinéticas también constantes, pero sepan, ténganlo en mente, que los sistemas en sí son sistemas variantes y estos dejan de ser parámetros para ser variables, ¿tá? Esto lo vamos a abordar en clases posteriores, ¿tá? Pero para la clase de hoy nos vamos a quedar con eso. Bueno, ¿en qué se basa entonces el tratamiento que vamos a hacer para llegar a lo que son las funciones de concentración de dosis múltiple? Nos vamos a basar en el principio de superposición. ¿Qué establece este principio? Bueno, establece que bajo la suposición de que el sistema es lineal, ¿sí? Las dosis múltiples pueden considerarse como eventos independientes y aditivos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que ver qué significa que un sistema sea lineal, ¿tá? Que un sistema sea lineal implica que el clearance se va a mantener constante independientemente de la concentración, ¿sí? Entonces, acá tenemos unos gráficos, ¿no? Lo que estamos viendo es área bajo la curva en función de la dosis, ¿tá? Y entonces en negro entonces acá tenemos en negro, ¿sí? Tenemos lo que sería una cinética lineal, ¿tá? Tenemos en naranja y en azul dos tipos de cinéticas no lineales, ¿tá? En naranja tenemos una cinética no lineal con concavidad positiva, mientras que en azul tenemos una cinética no lineal con concavidad negativa, ¿tá? En el primer caso, por ejemplo, una cinética no lineal con concavidad negativa puede deberse a una autoinducción del metabolismo, ¿tá? Mientras que, por ejemplo, en el otro caso podría deberse a una inhibición del metabolismo, ¿tá? ¿Qué es lo que ocurre? En ambos casos, ese fenómeno de inducción o inhibición es un fenómeno que es concentración dependiente, ¿sí? O sea que el grado de inducción o el grado de inhibición que tenga el sistema de inhibición e inducción, estoy hablando de inhibición o inducción de enzimas, de transportadores, ¿tá? El grado en el que ese fenómeno ocurra va a depender de la concentración de fármaco, ¿tá? Entonces lo que ocurre es que el clearance no es constante, ¿tá? Sino que el clearance pasa a depender de la concentración de fármaco, porque a su vez la concentración de fármaco me va a estar determinando el grado de inhibición o el grado de inducción, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos son, cuando tenemos este tipo de comportamientos, ¿sí? Obtenemos una relación, ¿sí? Entre AUC y dosis que no es constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una cinética no lineal con concavidad positiva, ¿tá? Si yo aumento la dosis al doble, voy a ver un aumento en el AUC que va más allá del doble, ¿tá? O sea, no va a ser el doble, sino que va a ser más que el doble, ¿tá? Mientras que en el otro caso, en una cinética no lineal con concavidad negativa, me va a pasar lo contrario. Un aumento de la dosis al doble me va a llevar a un aumento del AUC
a menos del doble. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta que los fármacos en general pueden ajustarse a una cinética de tipo lineal o no lineal con estos dos tipos de concavidades, ¿tá? Tengamos presente que para aplicar el principio de superposición, que es lo que vamos a aplicar ahora, ¿tá? Tenemos que estar trabajando en un sistema que sea lineal. ¿Tá? Entonces, volviendo a lo que implica este principio, ¿tá? El principio de superposición establece que cuando se administran dosis múltiples, ¿sí? Las sucesivas dosis no se ven afectadas por el fármaco que está presente en el organismo al momento de administrar una nueva dosis. ¿Sí? O sea que yo administro una dosis, ¿tá? Y al momento de administrar una segunda dosis, va a haber un remanente de dosis todavía en el organismo, o sea, puede haber o puede no, ¿tá? Pero esto no me va a afectar a las sucesivas dosis. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre? Como consecuencia, ¿tá? Yo puedo considerar que las sucesivas dosis, ¿tá? Son eventos independientes y aditivos. ¿Tá? O sea que la concentración total en el organismo después de una cierta dosis va a estar determinada por el remanente de dosis que perdura de la administración anterior más la concentración que origina esta nueva dosis. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora igual lo vamos a poner en práctica. ¿Tá? Para ponerlo en práctica vamos a empezar con el modelo más sencillo, ¿tá? Que es un modelo monocompartimental con una administración intravenosa a bolo, ¿tá? Y tengamos en cuenta que vamos a considerar sistemas constantes, como ya les había dicho, ¿tá? Y vamos a considerar dosis e intervalos regulares, ¿sí? O sea que yo voy a administrar la misma dosis cada un cierto intervalo que va a ser siempre el mismo, y que, como ya les dije también, denominamos tau, ¿sí? Entonces, este es el perfil de concentraciones que ustedes ya conocen, ¿tá? Para cuando se administra una dosis intravenosa a bolo, ¿tá? Una dosis única. Ustedes ya saben que la concentración máxima ocurre a tiempo cero, ¿tá? Y tras la administración de la dosis, lo que vemos es un decaimiento de la concentración, ¿sí? Como se trata de un modelo monocompartimental, ¿sí? Lo que vamos a tener es un decaimiento monoexponencial. ¿Tá? Esto es algo que ustedes ya manejan, ¿sí? Que a tiempo cero podemos calcular la concentración como dosis sobre volumen, ¿tá? Y entonces, para la primera administración, ¿sí? La función de concentración en función del tiempo es una función monoexponencial que está determinada de esta forma. ¿Sí? Esto ustedes ya lo sabían, no les estoy diciendo nada nuevo. Ahora, ¿no? La concentración máxima, como ya dijimos, ocurre en tiempo cero, y si se tratara de una dosis única, ¿en qué momento se alcanzaría la concentración mínima? A las 7 semillas de eliminación. Estrictamente se alcanzaría en el infinito. ¿Sí? Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Si yo voy a administrar, ¿no? Bueno, esto es lo que ya habíamos dicho. Si yo procedo a administrar una nueva dosis, ¿sí? ¿En qué momento voy a alcanzar ahora la concentración mínima de esta administración? La voy a alcanzar cuando administro justamente la nueva dosis, o sea, al tiempo que administro esta nueva dosis, que va a ser el tiempo tau, ¿sí? O sea que ahora mi perfil de decaimiento monoexponencial que estaba viendo que iba a decaer hasta el infinito, ¿sí? Se ve interrumpido por una nueva entrada de fármaco, ¿sí? Entonces, para esta primera administración, la concentración mínima ahora no va a ocurrir en tiempo infinito, sino que va a ocurrir a tiempo tau, que es cuando administré la dosis número 2. ¿Sí? Entonces, la concentración mínima la podemos calcular evaluando la función de concentración en tiempo igual tau, ¿sí? Y si hacemos esto, llegamos a que esto es lo que vale la concentración mínima para esta primera administración. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? En general, ¿sí? Tau suele ser menor que lo que es la semivida de administración del fármaco, y entonces cuando yo administro
esta segunda dosis, tengo un remanente de fármaco, que es lo que me está pasando en este caso, ¿no? Cuando yo administro una segunda dosis, ¿sí? Tengo todavía fármaco en el organismo, ¿sí? Y entonces esto genera que que la concentración, ¿sí?, que voy a originar tras la administración de esta segunda dosis, ¿tá?, sea mayor que la que había originado la administración de la primera dosis, ¿no? O sea que en este caso la Cmax, que se origina tras la segunda administración, ven que va a ser mayor que la que originó la primera administración, justamente porque yo ahora tengo, ¿tá?, un remanente de fármaco en el organismo. Entonces, la concentración máxima tras la segunda administración va a estar dada, ¿sí?, aplicando el principio de superposición, por la concentración máxima que originó la primera administración, ¿sí?, más la concentración mínima de esa primera administración, ¿sí? O sea, la concentración que tengo en el organismo al momento de administrar esta segunda dosis, ¿tá?, que es la concentración mínima, más la concentración máxima que había originado esa primera administración. ¿Sí? Entonces sí, ya sabíamos, habíamos visto acá que la concentración máxima era igual a P, ¿tá? Y habíamos visto que la concentración mínima era igual a P por L menos lambda tau, ¿sí? Entonces la concentración máxima tras la segunda dosis nos va a quedar P más P por L menos lambda tau, ¿sí? Si reordenamos, nos queda de esta forma. Si sustituimos lo que vale P para este caso, para este modelo, llegamos a este resultado. Bien. Entonces estábamos hasta acá. Hasta acá fue lo que llegamos en la diapo anterior, ¿no? Llegamos a cuánto vale la concentración máxima tras esta segunda administración, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se va a alcanzar la concentración mínima? Se va a alcanzar igual que... También. Se va a alcanzar en el infinito, ¿tá?, si yo no vuelvo a administrar una nueva dosis, o se va a alcanzar si yo administro una tercera dosis cuando hayan transcurrido nuevamente, ¿tá?, un tiempo tau, ¿sí? Antes que eso, ¿tá?, consideremos que ustedes ya saben que en verdad, si se trata de una administración intravenosa a bolo, ¿no?, la concentración máxima es el resultado de evaluar la función de concentración en tiempo cero, ¿sí? O sea que si esta es mi función de concentración máxima, ¿tá?, yo fácilmente puedo saber cuál es mi función de concentración en función del tiempo, ¿no? Que va a ser multiplicar, ¿no?, lo que vale la concentración máxima por E a la menos lambda t, ¿sí? Ahora sí, mi concentración mínima, como decíamos recién, se alcanzaría en infinito, ¿tá?, si yo no volviera a administrar una nueva dosis, o ¿tá?, se va a alcanzar cuando hayan transcurrido nuevamente un tiempo igual a tau, ¿tá?, que es cuando se administra una dosis, una tercera dosis en este caso, ¿sí? Entonces, para hallar cuánto vale la concentración mínima, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es, en nuestra función de concentración en función del tiempo, sustituir, ¿no?, el tiempo por tau, ¿sí? Vamos a llegar a este resultado, ¿sí?, que si reordenamos nos va a quedar de esta forma. Bien. Entonces, hasta ahora vimos, ¿no?, cuando teníamos la administración de una primera dosis, ¿sí?, esta era nuestra función de concentración, ¿sí? Vimos que la concentración máxima era igual a P, vimos que la concentración mínima era P por E a la menos lambda tau, ¿sí? Vimos que cuando administrábamos una segunda dosis, ¿tá?, vimos que podíamos obtener la función de concentración en función del tiempo, realizando la sumatoria de la concentración que había al momento de administrar esa dosis, más la concentración máxima que había originado la primera dosis, o sea, C1 max más C1 min, ¿sí? Y así fue que llegamos a obtener nuestra función de concentración para la administración de la segunda dosis, ¿tá? Acá tenemos lo que vale C2, la concentración máxima y la concentración mínima para esta segunda dosis, y estábamos ahora viendo para la tercera dosis, ¿sí?
Para la tercera dosis va a pasar, ¿no?, de vuelta, ¿no? La concentración máxima que se origina va a ser igual a la concentración máxima que originaba la primera dosis más el remanente de concentración que tengo cuando administro esta tercera dosis, ¿tá? Entonces esto va a ser P, ¿sí?, más la concentración mínima que originó la segunda dosis, ¿sí? Reordenando, llegamos a este resultado, ¿sí? Como ya saben, la concentración máxima, ¿tá?, se obtiene de evaluar la función en tiempo cero, entonces nuevamente puedo obtener mi función de concentración, ¿tá? Que lo que hice fue, de vuelta, ¿no?, multiplicar lo que vale la concentración máxima, ¿tá?, por E a la menos lambda tau, ¿sí? La concentración mínima, de vuelta lo mismo, ¿no? Sería en tiempo infinito si no administro una nueva dosis, o si se administra una cuarta dosis en este caso, ¿tá?, va a ser el resultado de evaluar la función de concentración en tiempo tau, y llegaríamos a este resultado, ¿sí? Y siguiendo este mismo razonamiento, ¿tá?, lo podríamos aplicar para n dosis, ¿no? Hasta acá fue hasta lo que vimos ahora, ¿no? La administración de 4 dosis, pero podríamos seguir administrando dosis, ¿tá?, 5, 6 dosis, hasta que se administren n dosis, ¿tá? Luego de n dosis vamos a obtener un perfil como este que estamos viendo en pantalla, ¿tá? Y si yo quiero calcular la concentración que origina esta enésima dosis, lo que tengo que hacer es, de forma análoga a lo que hicimos recién, es siempre ir aplicar el principio de superposición, ¿no? En donde lo que hicimos fue considerar la dosis que perduraba en el organismo al momento de administrar esta dosis, ¿tá?, más sumarle la concentración que originaba esa primera dosis, la concentración máxima que originaba esa primera dosis, ¿no? Entonces, para la enésima dosis, ¿tá?, la concentración máxima se puede calcular de esta manera, ¿no? La concentración máxima que origina la primera dosis, más la concentración mínima de la administración n-1, ¿tá?, que nos da este resultado, ¿sí? Acá simplemente lo que hice fue, a partir de esto, ¿sí?, llegar a la función de concentración versus tiempo, ¿tá?, multiplicando por E a la menos lambda t, ¿sí? Y para simplificar un poco la expresión de esta ecuación, lo que puedo hacer es multiplicar y dividir por 1 menos C por 1 menos C a la menos lambda tau, ¿tá? Multiplico y divido, y si hacen la distributiva, ¿tá?, van a poder llegar después a este resultado, ¿tá? Esto simplemente surge de hacer distributiva, ¿tá?, y simplificar términos. Entonces, esta sería nuestra función de concentración, ¿tá?, para la administración de n dosis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A partir de, siempre y cuando, ¿no?, estemos trabajando con un sistema constante, ¿tá?, esta ecuación lo que nos permite es calcular la concentración, ¿tá?, tras una enésima dosis, ¿tá?, conociendo los parámetros de la administración en dosis única. ¿Por qué? Porque P y lambda son los mismos, ¿tá?, que ustedes calculan para una dosis única. Entonces, si yo administro una dosis única y sé cuánto valen el factor preexponencial y la constante de eliminación, ¿tá?, puedo obtener la función de concentración para una administración, la que quiera, ¿no?, hasta la n administración, ¿tá? Entonces, resumiendo un poco, ¿sí?, esta sería nuestra función de concentración, ¿tá?, para cuando se administran n dosis, ¿tá?, y esta función de concentración es válida en el intervalo, ¿no?, o sea, entre 0 y tau, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? A medida que yo sigo, ¿no?, administrando una y otra dosis, ¿no?, administro dosis sucesivas que son iguales, ¿sí?, n aumenta hasta hacerse infinito, ¿tá?, y cuando n
tiende a infinito, este término tiende a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La concentración, nuestro perfil no sigue aumentando, ese perfil oscilante. Voy a volver un cachito para atrás. Acá capaz que no se ve tanto. Pero vieron que íbamos como teniendo un perfil que iba subiendo, ¿no? Si yo miraba la Cmax, íbamos teniendo un perfil como que iba subiendo, ¿sí? Pero esa subida no va a proseguir hasta el infinito, sino que, porque justamente, ¿no? Los exponenciales del numerador en algún momento tienden a 0 cuando n tiende a 0. Cuando esto ocurre, ¿sí? Nos encontramos en... La ecuación se va a simplificar de esta forma, ¿sí? Y hablamos de que el sistema evolucionó hacia una situación de equilibrio, en la cual la velocidad de ingreso va a ser igual a la velocidad de salida, y esa situación, ya saben ustedes que la denominamos estado estacionario. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en esta situación es un perfil de concentraciones, ¿sí? Que es oscilante, ¿sí? Pero que oscila en torno a un valor, ¿sí? Que es un valor constante. Ese valor constante alrededor del cual oscila la concentración lo denominamos concentración media de estado estacionario. Y sobre esto volvemos ahora en un ratito. Acá pueden ver bien esto que yo les decía, ¿no? Vamos viendo como a medida que tras las sucesivas administraciones vemos que vamos en aumento, ¿no? Hablando de concentraciones y el del perfil, ¿no? Va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que llega un punto, ¿sí? En el que la oscilación se mantiene constante alrededor de un valor que es la media. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya habíamos adelantado algo, ¿no? De que en verdad, por eso justamente estábamos aplicando esta forma de calcularlo, de que lo que nosotros vemos es que hay una acumulación de fármacos, ¿no? Eso va, el hecho de que yo tenga más o menos acumulación va a depender un poco de lo que sea la semivida del fármaco en cuestión y el intervalo de administración, pero en general lo que me va a pasar es que yo, tras las sucesivas dosis, voy a ir teniendo una acumulación de fármaco, que la puedo cuantificar de distintas formas, pero una forma de cuantificarla es hacer el cociente entre la concentración mínima de estado estacionario y la concentración mínima tras la primera administración. ¿Sí? O sea, que sería esta concentración dividido esta concentración. Entonces, la concentración de estado estacionario, la función de concentración, vean que esto es una función de concentración que me describe cómo oscila la concentración una vez que yo arribé al estado estacionario, pero me está describiendo un perfil de concentraciones. Esto fue lo que vimos recién, que cuando el número de administraciones tiende a infinito, los exponenciales del numerador tendían a 0 y entonces llegaba a esta ecuación simplificada. Y por otro lado, la concentración mínima tras la primera dosis, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era el resultado de evaluar la función de concentración en tiempo igual tau? Entonces, si yo sustituyo en esta función t por tau, me queda esta expresión que vemos arriba. Si hacemos el cociente, llegamos a este resultado. Y esto, 1 dividido 1 menos c a la menos lambda tau, es lo que denominamos el factor de acumulación. Y como ustedes ven, el factor de acumulación se puede predecir si yo conozco la semivida del fármaco. ¿Por qué? Porque este factor de acumulación va a estar determinado, como veíamos, por lo que es el tiempo tau y lo que es lambda o la semivida. Entonces la acumulación que yo voy a tener va a depender justamente, ¿no?, del tau y de la semivida. Si yo tengo un fármaco, por ejemplo, que tiene una semivida de 24 horas, y yo administro
cada 24 horas el fármaco, el factor de acumulación, si hacen el cálculo, les va a dar 2, ¿tá? Sin embargo, si yo administro esa misma dosis, pero ahora el intervalo de administración, en vez de ser 24, pasa a ser tau, pasa a ser 6, lo que voy a tener es que el factor de acumulación les va a dar algo así como 6,3, ¿tá? Entonces, dependiendo de cómo sean tau y la semivida, ¿tá? Va a ser la acumulación que yo tenga, ¿sí? Entonces, en forma general, ¿sí? Acá tenemos la función de concentración, ¿no? Para una enésima dosis, ¿tá? Y acá tenemos la concentración en función del tiempo una vez que se alcanzó el estado estacionario, ¿sí? Y como ya dijimos, 1 dividido 1 menos c a la menos lambda sub i tau es lo que denominamos el factor de acumulación. ¿Tá? Entonces, bueno, esto mismo que vimos recién, ¿no? Que partimos del modelo más sencillo, que era un modelo monocompartimental con una administración intravenosa a bolo, lo podemos aplicar para cualquier otro modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un modelo bicompartimental ahora, ¿sí? Ustedes saben que la concentración en función del tiempo para una dosis única la escribimos de esta forma, ¿sí? Es una función ahora biexponencial, ¿tá? Y los términos preexponenciales los escribimos así, ¿tá? Pero lo que yo ahora puedo hacer, ¿sí? Con todo esto que aprendimos recién, es, teniendo mi función de concentración en dosis única, hallar la función de concentración para dosis múltiples, ¿tá? Lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar cada uno de los términos preexponenciales por el factor de acumulación, ¿tá? Por su correspondiente factor de acumulación. Entonces, para el término en alfa, ¿tá? Lo que yo voy a hacer es multiplicar el término preexponencial por 1 dividido 1 menos c a la menos lambda tau, ¿tá? Y para el término en beta voy a multiplicar por el correspondiente factor de acumulación, que en este caso va a ser 1 dividido 1 menos c a la menos beta tau, ¿tá? Entonces, de esa forma, a partir de mi función de dosis única, puedo llegar fácilmente a mi función de estado estacionario de dosis múltiple, ¿tá? De forma análoga, puedo hacerlo para un modelo más complejo, como es, por ejemplo, un modelo bicompartimental, pero ahora en vez de administración intravenosa, con una administración extravascular, ¿tá? Que si se lo ponen a pensar, es la forma de administración más comúnmente utilizada. Entonces, en este caso tenemos una función que es triexponencial, ¿tá? Esta es una función de concentración para la dosis única. Acá tenemos lo que vale cada uno de los términos preexponenciales, pero si yo quiero a partir de esta función obtener mi función de concentración para dosis múltiple una vez alcanzado el estado estacionario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por el factor de acumulación. Ahí va. Voy a multiplicar cada uno de los términos preexponenciales por su correspondiente factor de acumulación, ¿sí? Entonces, voy a multiplicar pKepa por 1 dividido 1 menos c a la menos kEpa tau, ¿tá? El P de alfa por su correspondiente factor de acumulación y el P de beta por su correspondiente factor de acumulación. Y así puedo llegar a lo que es esta función que estamos viendo ahora, ¿sí? Esto, obviamente, como yo les decía, es válido siempre y cuando estemos trabajando en un sistema que sea constante. Bien. Ahora, esta fue la forma en la que dijimos que podíamos evaluar la acumulación, ¿no? Y dijimos que la acumulación iba a estar determinada por lo que vale el intervalo de administración tau y lo que valen las constantes, ¿tá? Entonces, como ustedes saben que por convención alfa es mayor a beta, ¿tá?
el impacto de la acumulación, ¿tá?, va a ser mayor en la constante que es más pequeña, en este caso beta, ¿tá? Y entonces la acumulación, ¿tá?, que vamos a ver va a ser mayor en el término en beta. ¿Tá? Entonces, una vez que se alcanzó el estado estacionario, ¿tá?, es importante lograr caracterizar, ¿sí?, al sistema, y para eso utilizamos estas métricas, ¿sí? Utilizamos el área bajo la curva de estado estacionario, y en este caso el área bajo la curva la vamos a calcular entre 0 y tau, ¿sí? Utilizamos también la concentración media de estado estacionario, que es esa concentración que yo les mencionaba, alrededor de la cual va a oscilar mi concentración una vez que estoy en estado estacionario. Otras dos métricas son la concentración máxima y concentración mínima de estado estacionario, y una última métrica es la fluctuación pico-valle, que ahora vamos a ver cómo se calcula. Entonces, si empezamos por lo que es el área bajo la curva, acá tenemos, ¿no?, en el gráfico lo que sería el resultado de una administración en dosis única, que en verdad se va a ver interrumpida esta caída por la administración de sucesivas dosis, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi función, ¿no?, de concentración en función del tiempo, una vez que alcancé el estado estacionario, tiene esta forma, me volví ahora a un sistema monocompartimental, con administración intravenosa a bolo, esta es mi ecuación, ¿sí? Si yo quiero calcular el área bajo la curva, que la voy a calcular entre 0 y tau, ¿sí?, porque es el intervalo en el que es válida mi ecuación, lo que tengo que hacer es obviamente hacer la integral de esta función, la voy a hacer la integral entre 0 y tau, ¿sí? Si hacemos la integral, vamos a llegar a este resultado, que si acá, vieron que acá se nos cancelan estos términos, y entonces el resultado final, ¿no?, de hacer la integral de 0 a tau de la función de concentración en estado estacionario, me da dosis sobre lambda por B, que es igual a dosis sobre clearance. ¿Y esto a qué es igual? Si se acuerdan, cuando hablábamos en dosis única. ¿Cómo calculaban el área bajo la curva? ¿La usted te referís o...? Esto es igual al área bajo la curva, ¿no?, para una dosis única, ¿sí? Pero el área bajo la curva de 0 a infinito, ¿sí? O sea que el área bajo la curva en estado estacionario, ¿sí?, entre 0 y tau, es igual al área bajo la curva de 0 a infinito tras una dosis única, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos caracterizada la primera métrica que habíamos comentado, que era el área bajo la curva, ¿sí? Y ahora tenemos lo que son concentraciones máximas, mínimas y fluctuación pico-valle, ¿tá? Concentración máxima obviamente se va a alcanzar en el tiempo máximo, ¿sí?, tiempo que va a estar ubicado obviamente entre 0 y tau, ¿sí? Y la concentración máxima surge de evaluar mi función en t igual al tiempo máximo, ¿tá? La concentración mínima, se va a alcanzar a tiempo 0 o a tiempo tau, ¿sí? Y la fluctuación pico-valle se calcula de esta forma, ¿no? Concentración máxima de estado estacionario menos la concentración mínima de estado estacionario dividido la concentración media de estado estacionario por 100, ¿sí? La fluctuación pico-valle lo que me permite evaluar es esta diferencia, ¿no? Es cuánto me fluctúa, ¿sí?, mi concentración entre el pico y el valle, ¿tá? Y ahora después más adelante vamos a ver por qué es importante considerar este parámetro. La otra métrica que mencionamos es la concentración media de estado estacionario, ¿sí?, que se calcula como el área bajo la curva de 0 a tau dividido tau, ¿tá?
como ya dijimos, el área bajo la curva de 0 a tau es igual al área bajo la curva de 0 a infinito tras la primera dosis, o sea que la concentración media de estado estacionario la puedo calcular también de esta forma. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? en la administración intravenosa? ¿Sí? Ustedes ya se acuerdan que el área bajo la curva, ¿no? De 0 a infinito es dosis sobre clearance, ¿tá? Entonces la concentración media en este caso va a ser dosis sobre clearance sobre tau, ¿tá? Que si reordenamos les queda de esta forma, ¿sí? Entonces en el numerador tenemos lo que es la velocidad de ingreso, ¿tá? Y abajo tenemos clearance, y para una administración oral, ¿tá? Se acuerdan que el área bajo la curva, ¿tá? Incorpora lo que es la biodisponibilidad, ¿sí? Entonces reordenando nos queda de esta forma, ¿tá? Entonces para una administración oral, ¿sí? Nuestra velocidad de ingreso ahora del fármaco va a ser FD sobre tau, ¿sí? Bien, entonces hoy estábamos comentando que justamente lo que ocurre una vez que se alcanza el estado estacionario es que la concentración, ¿sí? Yo no arribo a una concentración de tipo meseta, ¿tá? Sino que, la situación que yo tengo es que la concentración va a estar oscilando en torno a un valor, ¿tá? Medio. ¿Tá? O sea, no voy a alcanzar a esta situación, que lo que dibujé en naranja es como sería un perfil de una perfusión intravenosa ininterrumpida, ¿tá? Sino que lo que yo tengo es sí una concentración media, ¿tá? Y lo que me ocurre es que en el intervalo entre 0 y t, la concentración lo que hace es oscilar, ¿tá? O sea, en cada intervalo entre 0 y tau, lo que yo veo son oscilaciones de concentración alrededor de esa concentración media, ¿tá? Cuanto más chiquitito, ¿no? sea mi dosis y cuanto más chiquitito sea mi tau, más se va a parecer mi sistema más se va a parecer mi perfil a lo que es el perfil de una perfusión intravenosa ininterrumpida, ¿tá? Pero cuanto más grandes sean las dosis y más distanciados estén las administraciones, ¿tá? Mayor va a ser esta oscilación. Bueno, otro punto a considerar es la existencia de un tiempo de latencia, ¿tá? Entonces, si yo tengo acá ahora estoy en un modelo bicompartimental, ¿no? Con una administración oral, ¿tá? Lo que ocurre es que, ¿no? Cuando se administra una dosis única por vía oral, ¿tá? Lo que nosotros sabemos es que si el individuo no recibió antes por algún motivo el fármaco, ¿no? A tiempo cero la concentración de fármaco en el organismo va a ser 0, ¿no? Y por lo tanto, al evaluar nuestra función de concentración en tiempo 0, ¿sí? Lo que vamos a tener es este resultado, ¿no? O sea, si yo evalúo en tiempo 0, tengo los términos preexponenciales, pero a su vez, si el individuo no recibió antes la dosis, ¿tá? La concentración en tiempo 0 tiene que ser 0, y por lo tanto llego a que la sumatoria de los términos preexponenciales vale 0, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Puedo tener dos situaciones, ¿no? Dos situaciones en las que la sumatoria de mis términos preexponenciales no me dé 0. Una primera en la que la sumatoria me dé mayor a 0, ¿tá? Y esto lo que me está demostrando es que en verdad ya había una cierta dosis, ya había una cierta concentración en el organismo al momento de administrar esta dosis, ¿tá? O lo otro que puede pasar es que la sumatoria de los términos preexponenciales me dé menor a 0, ¿tá? Lo que implicaría lo contrario, que tengo un déficit de concentración, ¿tá? Pero desde el punto de vista fisiológico no es posible, ¿no? Que yo tenga un déficit de concentración, sino que en verdad lo que ocurre es que lo que tengo es un tiempo de latencia, ¿tá? ¿Qué significa que hay un tiempo de latencia? Significa que yo tengo un retraso, ¿sí? Entre lo que es el ingreso del fármaco, ¿tá?
y el momento en el que el fármaco empieza a absorberse. Yo administro el fármaco en tiempo cero, ¿sí? Pero la absorción no comienza a tiempo cero, sino que se ve demorada un tiempo T0. ¿tá? Y es a tiempo T0 cuando empieza a ocurrir el proceso de absorción. ¿Sí? Entonces, si yo grafico si grafico la concentración en función del tiempo, veo este perfil, ¿tá? Que se hace cero en este punto, que es el tiempo de latencia, ¿tá? Pero si yo tomara valores entre 0 y el tiempo de latencia, lo que obtendría son concentraciones negativas, ¿tá? Que desde el punto de vista fisiológico no tiene ningún sentido, ¿tá? Sino que se explica por lo que veíamos recién. ¿tá? Entonces mi función de concentración, ¿tá? En función del tiempo, yo puedo hacer este cambio, ¿tá? En el que puedo sustituir mi tiempo por t menos t0, ¿sí? Entonces acá, si aplicamos distributiva, puedo denominar a mis nuevos preexponenciales como los P', ¿tá? Que involucran ahora, agregaron, digamos, este término, ¿tá? Que es constante, porque el T0 es un tiempo, pero es un número constante, ¿tá? Y entonces ahora mi función de concentración va a tener esta forma, ¿sí? Bien. Sí. Entonces, ahora mi función de concentración, ¿tá? Se va a hacer 0 cuando mi tiempo sea igual a T0. ¿tá? Entonces, si evaluamos en T0, lo que yo obtengo son mis términos preexponenciales, ¿tá? Y si yo evalúo en T igual 0, lo que voy a obtener es una concentración negativa, que es lo que conversábamos recién. ¿tá? Entonces esto ténganlo en cuenta cuando se encuentren con situaciones en las que hay un tiempo de latencia, ¿tá? Porque, por ejemplo, si yo tengo tiempo de latencia y calculo un área bajo la curva entre 0 e infinito, ¿tá? En verdad voy a estar teniendo una parte que voy a estar restando, ¿no? Porque entre 0 y T0, mi función matemática me devuelve valores negativos, ¿sí? Entonces acá lo tenemos en forma generalizada, ¿no? Cuando tenemos tiempo de latencia, ¿tá? Esta es mi función, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Si yo quiero pasar a mi función de dosis múltiple, lo que voy a hacer es multiplicar por mi factor de acumulación. Ahora lo que ocurre es que mi función, ¿tá? Va a ser válida entre T0 y tau más T0. ¿tá? Y si yo voy a evaluar ahora todas mis métricas, ¿sí? Me va a pasar esto que decíamos recién. ¿sí? Yo tengo que hacer el área bajo la curva ahora entre T0 y tau más T0, ¿sí? Si yo lo hago entre 0, en verdad no va a estar correcto porque mi función es válida entre T0 y tau más T0, ¿no? Fíjense que mi tau está por acá, ¿tá? Mientras que en verdad tengo la T0 ahí. La concentración media, obviamente, se va a calcular de la misma forma, ¿tá? Con la salvedad de que ahora el área bajo la curva la calculé desde T0 hasta tau, ¿sí? La concentración máxima se va a seguir dando en el tiempo máximo, y la concentración mínima ahora la voy a encontrar en T0, en el tiempo de latencia, o en tau más T0. ¿tá? Entonces, esto es un punto a tener en cuenta cuando se encuentren con situaciones en las que hay tiempo de latencia. Bien, ahora si evaluamos un poco lo que es el tema de los intervalos de administración, ¿tá? Que yo les comentaba que la oscilación pico-valle me permite un poco evaluar los resultados, ¿sí? Fíjense en estos gráficos, ¿no? Nosotros lo que tenemos acá son, en verde, ¿no? Vemos la administración de 4 veces al día de una dosis de 50 miligramos, ¿tá? En azul tenemos la administración de 2 veces al día, una dosis de 100 miligramos, y en rosado vemos la administración de una vez al día de 200 miligramos, ¿tá? Entonces en cualquiera de esas tres situaciones, ¿tá?
yo al cabo de 24 horas, o sea que mi dosis diaria son 200 miligramos, pero en un caso administro 200 miligramos una vez al día, en otro administro 100 miligramos cada 12, y en el otro caso estoy administrando 50 miligramos cada 6 horas. ¿Tá? Entonces ven que en verdad lo que diferencia estos perfiles, ¿tá?, es en la oscilación que yo tengo entre la concentración mínima y la concentración máxima. ¿Tá? En todos estos casos, ¿tá?, en verdad mi concentración media, ¿sí?, es la misma una vez que alcancé el estado estacionario, obviamente, por eso mírenlo en esta situación. ¿Tá? Una vez que alcancé el estado estacionario, tengo la misma concentración media, ¿tá?, pero tengo una oscilación mayor o menor dependiendo de la situación. ¿Tá? Entonces, cuando yo administro dosis grandes en intervalos grandes, ¿tá?, tengo una oscilación grande, mientras que cuando yo hago más chiquita la dosis y el intervalo, ¿tá?, menor es la oscilación y más me parezco a lo que es la perfusión. ¿Tá? Y en general habíamos estado viendo que cuando empezó la clase lo que dijimos es que la perfusión intravenosa ininterrumpida era como la forma, era como a lo que yo quería llegar, ¿tá? O sea que podría considerar que lo mejor es administrar dosis chiquitas en intervalos chiquitos. ¿Tá? ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, además de algunas situaciones especiales, ¿tá?, lo primero que surge a la vista es el tema de la comodidad para el paciente. ¿Tá? Y la comodidad tiene un punto que es súper importante porque la comodidad, lo cómodo que resulte para el paciente y lo fácil que resulte para el paciente realizar la toma del fármaco me va a determinar la adherencia que tenga al tratamiento. Entonces de nada sirve que yo diseñe un plan terapéutico fantástico, que tenga una oscilación pico-valle muy baja y que entonces yo me asemeje mucho a una administración tipo perfusión, si el paciente a los 2 días no lo va a tomar porque yo le estoy diciendo que tiene que tomar el fármaco cada 3 horas, ¿no? Es inviable para un paciente que tenga una vida normal, ¿no?, una vida activa, que siempre va a ser el objetivo en la medida que la patología lo permita. ¿Tá? Entonces tenemos un balance, tenemos que encontrar, ¿no?, un balance entre lo que es el ideal y lo que es realmente lo que se puede llevar a cabo en la práctica. ¿Tá? Acá lo que ven son los resultados del perfil de concentración de fenitoína en plasma en función del tiempo, ¿tá? Y entonces estos que ven acá era un poco para que vieran valores reales, ya que la otra diapo era más dibujo. ¿Tá? Entonces en este caso están viendo en azul lo que es la administración, el resultado que se obtuvo de la administración de 600 miligramos de fenitoína cada 72 horas, y en naranja lo que vemos es la administración de 100 miligramos cada 12 horas. ¿Tá? Al cabo de 72 horas, ¿tá?, el sujeto recibe 600 miligramos. ¿Tá? Pero vean cómo la oscilación pico-valle en estas dos administraciones es súper distinta. ¿Tá? El caso de fenitoína justo es un caso súper puntual en el que hasta podría ser beneficioso utilizar este otro plan posológico, pero eso quedará para asignaturas futuras. Una situación, ¿no?, buscando esto de tratar de que mi perfil sea lo más parecido posible a una perfusión intravenosa, porque lo que yo quiero es justamente, ¿no?, tengo una concentración objetivo y lo que trato es de mantener al paciente con esa concentración objetivo durante todo el tiempo. Lo que surge es el desarrollo de formas farmacéuticas de liberación prolongada. ¿Tá? Estas formas farmacéuticas lo que buscan es justamente disminuir la oscilación pico-valle sin la necesidad de que el paciente tenga que tomar el medicamento cada 6 horas, por ejemplo. ¿Tá?
que una vez es que cuando está ¿no? Del lado de ver el plan, le parece que es fantástico cada 6 horas, pero imagínense ustedes si de forma crónica tienen que tomar un fármaco cada 6 horas, ¿no? Es como imposible, y en la práctica clínica lo vemos que es así, ¿no? Ya incluso tomar un fármaco cada 8 horas, cuando hay veces que nosotros lo planteamos desde la unidad de monitoreo, es como, bueno, está. En verdad estás perdiendo por un lado, ¿no? el hecho de que el paciente pueda justamente adherir a ese tratamiento. Entonces, los fármacos de liberación prolongada lo que vienen a buscar es eso, ¿no? Liberar el fármaco de una forma justamente prolongada, ¿tá? Mediante una modificación en su tecnología de liberación. Entonces lo que yo voy a tener es una liberación que se va a ver prolongada en el tiempo, ¿tá? Y entonces yo lo que obtengo son perfiles con una oscilación pico-valle menor, ¿tá? Sin la necesidad de disminuir mucho el intervalo de administración. Bien, respecto al estado estacionario, que idealmente, ¿no? Esto ustedes ya lo han visto, ¿no? Se alcanzaría a tiempo infinito, ¿tá? Pero ya saben ustedes que manejamos las 7 semividas de lambda z, ¿tá? Esto implica que eso es lo que nosotros consideramos que en la práctica se llegó al estado estacionario, ¿tá? Y cuando han transcurrido 5 semividas de lambda z, se considera que se alcanzó el 97% del estado estacionario, ¿tá? Esta lambda z, ¿sí? Viene a ser la constante de eliminación del proceso más lento, ¿tá? O sea que tienen que transcurrir 7 semividas del proceso más lento para que yo considere que que llegué al estado estacionario. ¿Tá? Otra cosa a tener en cuenta, ¿tá? Es que cuando se va a iniciar el tratamiento con un fármaco, por ejemplo, ¿sí? Puede ser necesario llegar rápidamente a las concentraciones objetivo. ¿Tá? ¿Qué es lo que ocurre? Hay veces que por la semivida de eliminación que tiene el fármaco, ¿sí? Yo diseño un plan terapéutico, ¿no? Puedo diseñar un plan terapéutico que me va a llevar a una concentración media de estado estacionario, que es la concentración objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo, dependiendo de la semivida que tenga ese fármaco, va a ser cuánto tiempo va a demorar el individuo, ¿no? En alcanzar esas concentraciones objetivos, ¿no? Cuando yo diseño el plan posológico, lo que voy a buscar es una concentración media, ¿no? Que es mi target, ¿tá? Y a su vez voy a buscar que, ¿no? Que el individuo esté durante el intervalo, ¿sí? En concentraciones que estén por arriba de la concentración mínima, ¿tá? Y por debajo de la concentración máxima, ¿tá? ¿Por qué? Porque por debajo, si el individuo alcanza concentraciones menores a la concentración mínima, lo que voy a tener, a la concentración mínima eficaz, lo que voy a tener es un riesgo de ineficacia terapéutica, y si tiene concentraciones superiores a la concentración mínima tóxica, va a tener efectos adversos, ¿tá? Entonces voy a diseñar mi plan de esa forma, ¿tá? Pensando en alcanzar una concentración media de estado estacionario, pero dependiendo de la semivida que tenga el fármaco, va a ser cuánto tiempo va a demorar, ¿no? Ese sistema en llegar a esa concentración objetivo. Y el problema es el mientras, ¿no? Dependiendo de cuál sea la patología, ese mientras puede ser más o menos drástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy veíamos el gráfico para fenitoína, que es un fármaco anticonvulsivante, ¿tá? Que se usa justamente para el tratamiento de las crisis convulsivas, ¿tá? Entonces, cuando se va a iniciar el tratamiento con fenitoína, ¿no? Si bien hay otros fármacos que pueden ayudar al control de crisis mientras que se alcanza el estado estacionario, se puede utilizar lo que se llama una dosis carga, ¿tá? Que esa dosis carga lo que me va a permitir es llegar rápidamente a las concentraciones terapéuticas, ¿tá?
Yo no es que voy a llegar antes al estado estacionario, sino que lo que yo busco es llegar rápidamente a esa concentración terapéutica. ¿Tá? Entonces fíjense en que si yo empiezo con una dosis, ¿no? Yo diseño mi plan terapéutico y administro la primera dosis, entonces obtengo este perfil, ¿tá? Y así va ocurriendo todo esto, ¿no? Hasta que cuando se alcanzaron las 7 semividas del fármaco es que tengo a mi sistema, ¿no? Con concentraciones que oscilan alrededor de la concentración objetivo, ¿tá? Pero mientras tanto, ¿qué pasa con ese paciente que está con crisis convulsivas, ¿no? Entonces, una estrategia es administrar una dosis carga, ¿sí? De forma que yo, con la administración de una dosis, llegue, ¿tá? A una concentración mínima tal que cuando se administre la siguiente dosis, ¿tá? Yo ya esté oscilando alrededor de esa concentración media, ¿tá? Que era mi concentración objetivo, ¿sí? Bien, entonces yo administro una dosis, esta dosis asterisco, que es la que denominamos dosis carga, ¿tá? Llevo rápidamente al sistema a esas concentraciones, que son las concentraciones terapéuticas, y después el plan terapéutico sigue, ¿tá? Con la dosis, con el plan instaurado para mantener en dosis múltiple, ¿sí? Entonces, para el caso de fenitoína, les decía, es algo que se usa mucho y se usa mucho en la emergencia, ¿tá? Para llegar rápidamente a esa concentración y después el paciente sigue, ¿no? De repente se administra 1 gramo de fenitoína para llegar rápidamente a la concentración objetivo y después el paciente sigue con su posología, ¿no? Que podrá ser por vía oral o vía intravenosa, no sé, por ejemplo, por vía intravenosa 375 miligramos cada 8 horas, ¿tá? Sería su dosis sobre tau, ¿no? De dosis múltiple. Entonces, ¿cómo calculamos esta dosis carga? Bueno, la concentración obviamente, ya saben que es función de la dosis, ¿tá? Entonces la concentración que origina mi dosis carga, ¿tá? Yo lo que quiero es determinar cuál es la concentración mínima, ¿tá? Que va a originar mi dosis carga, que va a estar dada, ¿tá? De esta forma, ¿sí? Y por otro lado, ¿tá? Sé cuál es mi concentración media, ¿tá? O sea, sé cuál es la concentración mínima, ¿sí? De una vez que se alcanzó el estado estacionario con una dosis múltiple, ¿tá? Entonces lo que yo voy a buscar es que la concentración mínima que origina la dosis carga sea igual a la concentración mínima, ¿tá? Que originará la dosis múltiple, ¿tá? Entonces, si igualo, ¿tá? Estas dos ecuaciones, ¿tá? Puedo rápidamente despejar cuánto tiene que valer mi dosis carga, ¿tá? Y llegamos a este resultado. La dosis carga, ¿tá? Va a ser igual a la dosis múltiple, o sea, la dosis que voy a administrar cuando administre dosis sucesivas, ¿tá? Dividido 1 menos c a la menos lambda tau, ¿tá? Bien, hasta ahora habíamos estado considerando la administración de intervalos regulares, ¿no? Entonces habíamos hablado de que se repetía siempre el mismo tau, ¿tá? Pero puede ocurrir que por distintas situaciones, ¿tá? Necesitemos administrar las dosis a intervalos irregulares. Si bien no es tampoco lo más común en la práctica clínica, debido, de vuelta a lo que hablábamos hoy de la adherencia, ¿no? Si el paciente se tiene que acordar de tomar distintas dosis, pero tiene que tomar distintas dosis y espaciadas distintos intervalos de tiempo, ¿no? Eso va a hacer que la adherencia sea mala, ¿tá? Sin embargo, hay situaciones en las que se necesita administrar intervalos irregulares, ¿tá? O dosis irregulares, porque la patología, por ejemplo, se exacerba en un cierto momento del día. Por ejemplo, hay veces con algunos tipos de epilepsias que los pacientes, por ejemplo, presentan crisis nocturnas o que presentan crisis al despertar, ¿tá? Entonces, en esos casos se recurre a administrar una dosis mayor durante la noche, ¿tá? Entonces eso
este sería el perfil que obtendríamos, ¿no? En esa situación, ¿no? En donde ven que acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos intervalos que son irregulares, ¿no? Acá tenemos la administración, acá tenemos un TAU de 4 horas, acá tenemos un TAU de 8 horas, y acá tenemos un TAU de 12 horas, ¿tá? En estas situaciones lo que vamos a ver es que nuestro perfil, ¿tá? Se mantiene cada 24, ¿no? O sea, cada 24 horas yo voy a repetir todo este perfil, ¿tá? O sea, yo tengo un intervalo irregular, ¿tá? Dentro de las 24 horas, pero cada 24 horas lo que voy a ver es repetido este mismo perfil, ¿tá? Entonces, en este caso, ¿sí? El área bajo la curva de 0 a 24 es lo que voy a calcular de esta forma. Bien, y entonces, simplemente un poco para redondear y terminar, ¿no? Este gráfico a mí me gusta mucho porque termina, ¿no? Es como, lo que quiere mostrarles es que si yo mido, ¿no? Una concentración en este punto, ¿tá? Puedo estar midiendo cualquier cosa. Tengo que conocer, ¿no? Siempre que tenemos un valor de concentración, tengo que conocer de dónde viene, ¿no? O sea, tengo que saber a qué corresponde para poder utilizar ese valor de forma correcta, ¿no? Porque o sea, el hecho de la medición de las concentraciones es una herramienta súper útil, y la farmacocinética es una herramienta súper útil, ¿no? Siempre y cuando sepamos lo que estamos midiendo, ¿está? Bien. Los escucho, chiquilines, si tienen alguna duda. Yo no entendí la última diapositiva muy bien, a qué te referís con que podés medir cualquier cosa. Bien. Fíjense este punto de acá, ¿no? Yo mido esta concentración acá. Y ven que yo ahí tengo como 3 perfiles de concentración distintos, ¿no? Tengo, por ejemplo, este perfil en rojo, ¿sí? Que si yo, esta concentración para el perfil en rojo vendría a ser una concentración mínima, ¿no? Después tengo este perfil en negro, ¿no? El de los triangulitos negros, que fíjense en que la concentración esta azul es una concentración a un tiempo X, ¿no? No es ni una concentración mínima ni una concentración máxima. Y por otro lado, ¿no? Tengo este otro perfil que está con los rombitos en grisecito, ¿tá? Que también es como una concentración mínima, ¿no? Sin embargo, si ustedes comparan, por ejemplo, este perfil, el gris con el rojo, el perfil rojo, ¿no? Podríamos considerar capaz que es un perfil en el que alcanzó el estado estacionario, y por lo tanto esta concentración mínima es la concentración mínima que el paciente va a mantener, ¿tá? Sin embargo, fíjense que para el perfil en gris, esta concentración mínima es la concentración mínima que alcanzó tras la administración de la primera dosis, ¿no? Pero ya con la segunda dosis, ¿no? El paciente va a tener una concentración mínima que va a ser bastante disímil, ¿tá? Entonces, es súper importante saber en qué momento, ¿no? Estamos midiendo, ¿no? En qué sistema nos estamos ubicando, si es un sistema que ya alcanzó el estado estacionario, que no alcanzó el estado estacionario, si esa concentración fue extraída a qué tiempo, ¿no? Se trata de un tiempo un tiempo cero, un tiempo, es el tiempo máximo. A eso un poco me refería con lo de que puedo, o sea, voy a estar midiendo un valor, ¿no? Pero un valor solo, si no está acompañado de otro montón de información, ¿tá? No me va a ser a mí de utilidad para poder mejorar, ¿no? La posología, ni para poder hacer ningún tipo de, de cálculo, ¿sí? Bárbaro, ahora sí. Bueno, los escucho, si alguien más tiene alguna duda. Si no, le voy a dar paso a Pietro. Yo tenía otra mini duda. ¿Cómo no?
cuando vimos el tiempo de latencia en una diapositiva que teníamos como concentraciones negativas con Sí. administración oral, Mm, seguramente, o sea, sea un bolazo, pero me acuerdo que la clase pasada vimos todo lo de la eliminación presistémica antes de que el fármaco se empezara a absorber, mm. y quería saber si vos habías dicho que la concentración negativa obviamente no tenía sentido fisiológico, pero quería saber si no lo puedes relacionar en parte con lo de la biodisponibilidad y lo que vas perdiendo a medida que el fármaco como que empieza a ingresar en sí. O sea, en verdad, lo que no tiene ningún sentido fisiológico es que yo tenga concentraciones negativas, ¿no? O sea, yo valores de concentración, en mi organismo no puedo tener un déficit de concentración, ¿está? Lo que ustedes vieron el otro día, ¿no? Con el tema de los procesos de eliminación presistémica, ¿tá? Tienen que ver con que yo tenga una pérdida de fármaco previa al ingreso, y por eso, o sea, previa a que el fármaco ese esté disponible sistémicamente, y por eso lo hablamos de presistémico. El hecho de que yo vea un tiempo de latencia puede verse, por ejemplo, para que lo puedas ver con algo práctico, a que, por ejemplo, hay fármacos que, por ejemplo, un medicamento que tiene una cubierta gastroresistente, ¿tá? Esa cubierta no se va a empezar a disgregar y romper, y el fármaco no va a empezar el proceso de disolución en el estómago, ¿tá? Sino que lo va a hacer una vez que alcanza un pH mayor, ¿tá? Por ejemplo, a nivel del intestino, ¿tá? Entonces, si vos comparás dos fármacos, la administración de dos medicamentos, uno con cubierta gastroresistente y otro que no, ¿tá? El que no tiene la cubierta gastroresistente va a haber empezado todo este proceso antes, ¿no? De disgregarse, de disolverse y demás, y una vez que llegue al intestino ya va a estar disuelto y pronto para absorberse. En cambio el otro, ¿no? Viene, por ejemplo, podríamos decir como rezagado, ¿no? O sea, se rezagó con una finalidad que es, por ejemplo, capaz que el principio activo podría degradarse a nivel del estómago, y yo quiero prevenir eso, entonces no voy a querer que se inicie todo ese proceso a nivel del estómago. Pero como consecuencia lo que va a pasar es que yo voy a tener un lapso de tiempo, ¿no? Entre que yo administré la dosis y ocurrió todo ese proceso y el fármaco comenzó a absorberse. ¿Sí? No sé si ahí te expliqué un poco fisiológicamente que, por ejemplo, qué es lo que puede pasar por lo cual yo vea el tiempo de latencia. Ah, sí, son cosas separadas, digamos, había mezclado ahí conceptos. Sí. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más que le haya quedado alguna duda por ahí? Yo, una pequeña. Sí. Cuando hablábamos de la UC, que dijimos que había una igualdad, o sea que AUC de 0 a infinito es igual a un tiempo tau. Eso es como para cualquier tiempo tau, digamos. O ¿Yo puedo sea, asumir eso? el AUC, ¿no? Sí. De 0 a infinito para la administración en dosis única, ¿sí? Sí, Va a ser igual al AUC de 0 a tau, sí. ¿tá? Una vez que alcanzaste el estado estacionario. Una vez que alcanzamos el estado estacionario, bien. Eso Exactamente. Sí, siempre estado estacionario. ¿Tá? Yo creo, no voy a ir ahora para atrás en las diapos. No, seguramente lo hayas dicho, pero... Yo ahora lo voy a revisar. Si no está escrito ahí, le agrego. Pero es el área bajo la curva Está. en estado estacionario, ¿tá? De 0 a tau, la que es igual al área bajo la curva de 0 a infinito de dosis única. Sí, seguramente esté, pero a veces... No, vale la aclaración, porque en otro momento no se cumpliría antes de que yo llegue al estado. Claro. Sí, bien. Era eso en general. Perfecto. ¿Alguna otra que haya quedado? Bueno, si no hay más preguntas de parte de los estudiantes